Oremos. Padre Dios, te damos gracias por este día que nos has dado, Señor. Te agradecemos por este tiempo en el que puedes enseñar, Señor. Tu palabra es verdad. Y solo oro ahora, Padre, que quites la distracción, Señor, que me saques del camino, que enseñes tú esta mañana, que tu Espíritu Santo conecte las palabras a los corazones y mentes de tu pueblo. Padre, te agradecemos de antemano. Te entregamos este tiempo, oramos en el nombre de Jesús y todo el pueblo de Dios dice amén. La enseñanza de hoy cubrirá dos eventos muy conocidos en la vida de Jesús y sus discípulos y sin duda si te criaste en la iglesia, probablemente hayas escuchado estas historias por primera vez cuando eras muy joven y oro para que durante la enseñanza de hoy el Espíritu Santo te recuerde las maravillas de nuestro Señor Jesucristo y te reconecte con estas historias de una manera hermosa. Vamos directamente a Juan 6, 1 al 4. Después Jesús cruzó al otro lado del mar de Galilea, conocido también como el mar de Tiberias. Una gran multitud siempre lo seguía a todas partes porque veía las señales milagrosas que hacía cuando sanaba a los enfermos. Entonces Jesús subió a una colina y se sentó allí rodeado de sus discípulos. Ya era casi el tiempo de la celebración de la Pascua judía. Bien, el sexto capítulo de Juan comienza haciéndonos saber que hay un transcurrir del tiempo entre donde termina el quinto capítulo y donde comienza el sexto capítulo. Algunas traducciones comienzan con la palabra algún tiempo después de esto y los eruditos creen que posiblemente hayan pasado varios meses entre esos capítulos. Lo dedujeron basándose en el viaje que habría ocurrido desde Jerusalén, donde termina el capítulo 5, hasta la región de Galilea, donde comienza el capítulo 6. Las celebraciones de la Pascua también se mencionan en el versículo 4, por lo que también da una indicación de que el tiempo ha pasado y no ha sido registrado por Juan en el capítulo 3, pero algunos de los vacíos pueden ser llenados por los otros escritores de los evangelios. De cualquier manera, encontramos a Jesús y a sus discípulos cruzando el mar de Galilea con una gran multitud que los seguía. Nuestro pasaje en Juan nos dice que la multitud los seguía porque habían visto los milagros de sanidad que Jesús había realizado y sin duda hubo enfermos entre ellos que también deseaban esta curación, así que lo seguían esperando lo mismo. La escena también es especial porque es solo uno de los dos milagros públicos de Jesús registrados por los 4 escritores de los evangelios. El otro es la resurrección. Había otra razón por la que las multitudes estaban siguiendo a Jesús. Si miramos en Lucas, vemos que Jesús no solo estaba sanando a los enfermos, sino que también estaba enseñando a la multitud. Lucas 9, 11. Pero las multitudes descubrieron a dónde iba y lo siguieron. Jesús los recibió y les enseñó acerca del reino de Dios y sanó a los que estaban enfermos. Entonces las multitudes no solo buscaban la curación física de Jesús, sino que también tenían hambre de sus enseñanzas. La palabra de Dios atrae a las personas. Siempre atraerá a las personas. Una nota al margen. Juan también nos dice, como mencioné antes, que era casi la hora de la celebración de la Pascua, por lo que esta multitud bien podría haber estado compuesta por peregrinos galileos en camino a Jerusalén para celebrar la Pascua. Y cuán apropiado habrá sido que en camino a la celebración de la Pascua, por casualidad, se encontrarían con el Cordero Perfecto enviado a morir por ellos para que pudieran pasar la eternidad con Dios, al que viajaron para honrar. Así que esta multitud estaba siguiendo a Jesús y a sus discípulos y Jesús estaba enseñando y sanando. Y leemos que Jesús subió las colinas a orillas del mar de Galilea con sus discípulos. Y desde ese punto de vista, desde lo alto de las colinas, sabes que tienen una vista buena y ellos podían ver a las multitudes aún que los seguían. Versículos 5 y 6. Enseguida Jesús vio que una gran multitud venía a su encuentro. Dirigiéndose a Felipe le preguntó, ¿dónde podemos comprar pan para alimentar a toda esta gente? Lo estaba poniendo a prueba porque Jesús ya sabía lo que iba a hacer. Yo personalmente amo este lado de Jesús. Amo cuando lanza una pregunta o una situación solo para ver si los discípulos estaban escuchando o si estaban prestando atención o si estaban aprendiendo algo. Y luego una y otra vez, si los discípulos lo arruinaban o metían la pata
o contestaban mal, y tengo que decirles que eso me da una especie de esperanza de que estos hombres que Jesús escogió lo arruinaban tan a menudo. No sé, encuentro consuelo y encuentro esperanza en eso. Entonces Jesús le preguntó a Felipe dónde podían comprar pan para alimentar a esa cantidad de personas. Sabemos por el primer capítulo de Juan que Felipe era de Betsaida, lo cual estaba muy cerca de donde ocurrió este milagro. Es decir, que Felipe tenía conocimiento del área, lo cual cobra sentido que Jesús le hiciera esta pregunta a Felipe porque él habría tenido al menos una idea de dónde se podía comprar el pan. Pero estamos hablando de una gran cantidad de pan, y Jesús estaba plenamente consciente de que de ninguna manera se podría comprar suficiente pan para un grupo tan grande de personas y en tan poco tiempo, incluso si tuvieran suficiente dinero para hacer la compra, en primer lugar. Nuestro texto indica que Jesús simplemente estaba probando a Felipe y que Jesús sabía su plan, sabía exactamente lo que iba a hacer, y Felipe le dio una respuesta. Versículo 7. Felipe contestó: aunque trabajáramos meses enteros, no tendríamos el dinero suficiente para alimentar a toda esta gente. La respuesta de Felipe fue probablemente la misma que muchos de nosotros hubiésemos respondido. No lo sé, Jesús, es mucha gente. Y en la tierra no hay manera de que podamos comprar suficiente pan para alimentar a tanta gente. Y eso es todo. Felipe respondió y pensó en términos terrenales, mientras que Jesús rara vez piensa de esa manera. Jesús estaba pensando en términos celestiales y ya sabía exactamente lo que iba a hacer. David Guzik comentó esto: si hubiera tenido una fe y conocimiento más grandes, Felipe hubiera podido decir: Maestro, no sé dónde hay comida para alimentar a esta multitud, pero eres más grande que Moisés, a quien Dios usó para alimentar a una multitud todos los días en el desierto. Y Dios ciertamente puede hacer una obra más sencilla a través de un siervo más grande. Eres más grande que Eliseo, a quien Dios usó para alimentar a muchos hijos de los profetas con poca comida. Además, las Escrituras dicen que no solo de pan vivirá el hombre, y tú eres lo suficientemente grande como para llenar a esta multitud con las palabras de tu boca. Fe y conocimiento. Fe y conocimiento de que Jesús es quien dice que es, que lo puede lograr lo que quiera, cuando quiera, que puede lograr más de lo que jamás podríamos pensar o imaginar, como dice en Efesios. Y por favor, créanme cuando digo esto, que eso no ha cambiado. Jesús aún puede lograr lo que quiera, cuando quiera, mucho más allá de lo que nuestras mentes pueden comprender. ¿Lo creemos hoy? Ruego que todavía lo creamos. Ahora vemos que Felipe falló por completo en la prueba que Jesús lanza, y luego vemos que Andrés interviene en los versículos 8 y 9. Entonces habló Andrés, el hermano de Simón Pedro: aquí hay un muchachito que tiene 5 panes de cebada y 2 pescados. ¿Pero de qué sirven ante esta enorme multitud? Bueno, sabemos a través de los evangelios que Pedro, el hermano de Andrés, a menudo habla apresuradamente y mete la pata por eso. Podemos darnos cuenta a simple vista de que este es un rasgo familiar y que Andrés también posee de alguna manera. Se percibe cómo Andrés realmente quisiera decir algo, quiere intervenir allí, quiere presentar una respuesta a la pregunta que Jesús le hizo a Felipe, pero tan pronto como las palabras salen, tan pronto como las dice, se retracta. Me recuerda, y algunos de ustedes pueden recordar las parodias de Chris Farley de Saturday Night Live, en el día en que Chris entrevistaba a alguien y solo hacía preguntas estúpidas, preguntas ridículas, como cuando entrevistó a Paul McCartney y le preguntó: ¿recuerdas esa vez cuando estabas con los Beatles? Esa era la pregunta, y Paul le dijo: sí. Y luego Chris dijo: qué genial. Y luego se dio cuenta, y Chris siempre decía: eso fue tan estúpido, estúpido. Y siento que eso es lo que Andrés hizo aquí. Siento que él da una respuesta y luego inmediatamente dice: fui estúpido, terco. Y Pedro probablemente también se rió entre dientes.
Pero Andrés da una respuesta apresurada, inmediatamente se dispara a sí mismo con su propia sugerencia porque no tuvo en cuenta quién era Jesús. La duda se cuela de inmediato. ¿Y cuántas veces nos pasa eso? Estamos frente a algo grande, algo que nos parece insuperable, y en lugar de creer que Dios puede vencer, respondemos con duda. Incluso podríamos dar la respuesta correcta para empezar y luego retirarnos a un lugar de duda casi inmediatamente, como lo hizo Andrés. Ahora, Andrés podría haber hecho su primera declaración, podría haber dicho simplemente: Jesús, aquí hay un niño con un poco de comida, y luego poner su fe y su confianza en Jesús para lograr esta gran tarea con recursos minúsculos. Podría haber dicho: yo sé que eres capaz de tomar esta pequeña cantidad de esta pequeña ofrenda y multiplicarla en algo grande que traiga honor y gloria a Dios. El teólogo Taylor dijo: las cosas pequeñas no siempre son despreciables. Todo depende de las manos que las sostengan. Lo voy a decir de nuevo. Las cosas pequeñas no siempre son despreciables. Todo depende de las manos que las sostengan. La verdad es que Dios puede tomar lo poco que tenemos para ofrecer y puede usarlo para lograr cosas increíbles, mucho más allá de lo que podríamos pensar o imaginar. No requiere que traigamos mucho a la mesa, solo fe y deseo de usar los dones que nos ha dado, sin importar cuán grande o pequeño sea, para su gloria, y si procedemos así, Él usa esos dones. De hecho, creo que es cuando Dios demuestra su mejor momento, cuando toma algo pequeño que nosotros le ofrecemos y convertirlo en algo grande para su gloria. La clave es que tenemos que confiar, tener fe de que Dios puede hacerlo. Tenemos que traer con buena voluntad lo poco que tenemos y ponerlo a los pies de nuestro Señor y decirle: es tuyo, haz con él lo que quieras, y luego dejar que Dios haga lo suyo. ¿Estás sentado aquí esta mañana pensando que no tienes nada que ofrecer, nada que traer a la mesa? ¿Nada que Dios pueda usar? Si crees eso, entonces te voy a decir respetuosamente que estás equivocado. Dios te puede usar de maneras magníficas si se lo permites, si se lo ofreces voluntariamente. A Él le encanta tomar lo poco que hemos ofrecido con fe y hacer grandes cosas. Juan nos relata que el pan que tenía el niño estaba hecho de cebada. La cebada era el grano más barato o uno de los granos más baratos de la época, y algunos dicen que apenas era apto para el consumo humano. A veces se usaba como grano para alimentar el ganado. Esto indicaría que este niño probablemente era de una familia muy pobre. Sin embargo, cuando se le acercó, dio lo poco que tenía y Jesús hizo el milagro con eso. Él puede hacer lo mismo con cualquier cosa que tengamos para ofrecer si se lo entregamos con fe y con el entendimiento de que Él es capaz de realizar cosas milagrosas. Él puede hacer lo mismo con lo que sea que tengamos, mucho más de lo que podríamos pensar o imaginar. Entonces, ¿qué le responde Jesús a Andrés? Leamos versículos 10 y 11. Jesús dijo: díganle a todos que se sienten. Así que todos se sentaron sobre la hierba en las laderas, solo contando los hombres que sumaban alrededor de 5,000. Puedo ver a Andrés tratando de desaparecer de entre los 12 mientras Jesús le da una especie de mirada de soslayo y le dice: solo mándalos a que se sienten. Yo puedo sentir que en el pensamiento de Jesús le dice a Andrés: siéntate y abróchate el cinturón para que veas esto. Verso 11, luego Jesús tomó los panes, dio gracias a Dios y los distribuyó entre la gente. Después hizo lo mismo con los pescados y todos comieron cuanto quisieron. Probablemente estemos familiarizados con esta escena. Jesús tomó los panes y el pescado y lo poco que tenía disponible y realizó este gran milagro. También se puede suponer, y probablemente escuchaste esto antes,
que probablemente había más de 5,000 personas ahí. Juan nos dice que esos 5,000 eran solo hombres y sin duda también había mujeres y niños en la multitud, por lo que el número que se alimentó probablemente era considerablemente más alto que 5,000, tal vez el doble o el triple. Pero podemos suponer que había más de 5,000 personas allí. Y lo primero que queremos notar en este pasaje es que Jesús tomó lo poco que se le ofreció y que fue lo que hizo primero. Dio gracias a Dios por lo provisto. La cantidad de comida que tenía este niño ni siquiera era suficiente para alimentar a Jesús y a sus discípulos. Pero Jesús lo toma y agradece a su Padre por lo que había brindado. ¿Le damos gracias a Dios incluso por las cosas pequeñas o solo nos acordamos de darle gracias cuando provee algo grande? Quiero retarte esta mañana a que te esfuerces en dar gracias a Dios por las cosas pequeñas, las cosas de todos los días, las cosas que muchas veces pasan desapercibidas en nuestro día a día. Gracias a Dios por despertarte todos los días. Gracias a Dios por la brisa fresca cuando hace calor afuera. Gracias, Dios, por el pasto que crece incluso si sudas mientras lo cortas. Dios provee de todas las cosas, grandes y pequeñas, y debemos recordar agradecer a Él por todo eso. Es digno de nuestro agradecimiento y nuestra alabanza por todo lo que hace y todo lo que proporciona. Eso es lo primero que hace Jesús. Da gracias al Padre por proporcionarles esto. Lo siguiente a notar de este pasaje es que no parece un milagro notable y extravagante aquí. Simplemente Jesús da gracias a Dios, partió el pan y el pescado en pedazos y comenzó a distribuirlos a la multitud. Ahora, al principio la multitud probablemente no tenía ni idea de lo que estaba ocurriendo, que era un milagro, ¿verdad? Estoy seguro de que se extendió entre la multitud a medida que avanzaba, pero al principio probablemente no se dieron cuenta. Los discípulos que sin duda ayudaron en la distribución de la comida vieron exactamente lo que estaba pasando. Y lo puedes imaginar tomando la comida que Jesús partió, poniéndola en las canastas, caminando entre la multitud distribuyéndola, luego regresando a Jesús suponiendo que iba a faltar comida y una y otra vez más canastas y más comida salía. Me imagino a Andrés burlarse de la escasa cantidad de comida que el niño tenía y luego patearse a sí mismo cada vez que regresaba donde Jesús para encontrar más y más. Tan estúpido. Nuestro Señor puede tomar lo escaso y convertirlo en mucho cuando la ofrenda se da de buena gana y con fe. ¿Tienes algo que ofrecer al Señor y has pensado que es poco e insignificante? Considera de nuevo lo que Dios puede hacer. E incluso nuestras ofrendas más pequeñas se dan sabiendo que Dios es grande, que Él puede hacer grandes cosas, incluso cuando pensamos que lo que tenemos para ofrecer es poco. Quiero aclarar aquí que no estoy hablando únicamente de dinero. El dinero es una forma en que podemos dar una ofrenda. También estoy hablando de los dones espirituales que Dios nos ha dado, las cualidades inherentes que posees, que Dios te dio y que pueden ayudar a impulsar el reino de Dios aquí en la tierra. ¿Estás usando esos dones? ¿Estás ofreciéndote voluntariamente a Dios para ser usado? Si no lo has hecho, y si la razón es porque crees que no tienes nada que ofrecer, entonces piénsalo de nuevo. Dios valora a cada uno de ustedes, sin importar su estatus, sin importar el dinero que tengas, no importa dónde vivas, no importa qué. Cada uno de nosotros tiene algo que podemos aportar para el avance del reino de Dios. Este pasaje termina diciéndonos que había suficiente comida para que cada persona tuviera un muy pequeño refrigerio, como un bocado. No, eso no es lo que dice. Juan nos dice que todos allí comieron todo lo que quisieron, comieron hasta llenarse. Nuestro Dios es un Dios maravilloso. Juan 6, 12 y 13 dice: Una vez que quedaron satisfechos, Jesús les dijo a sus discípulos: ahora junten lo que sobró para que no se desperdicie nada. Entonces ellos juntaron las sobras y llenaron 12 canastos con los restos de la multitud había dejado después de comer de los 5 panes de cebada. Así que todos tuvieron suficiente que comer, muchos de ellos sin siquiera saber lo que acababa de suceder, y tengo la sensación de que este milagro no se realizó para las masas.
Aunque de nuevo algunos ciertamente vieron lo que estaba sucediendo y probablemente se corrió la voz en la multitud, pero entiendo que se realizó principalmente para los discípulos y Jesús aclara el punto al hacer que los discípulos recogieran las sobras. Imagina ahora a los discípulos entrando en pánico al principio, inseguros de cómo iba a suceder todo esto, y luego ver a Jesús orar por esta pequeña cantidad de comida, partir el pan y los peces, distribuir toda esa comida a la gran multitud, y luego verlos comer hasta saciarse y comer ellos también. Así que, sentados allí con el estómago lleno, Jesús les dice: chicos, ¿por qué no se levantan y van a recoger las sobras? Las sobras. O sea, las sobras, es decir, era difícil de creer. Las sobras. Entonces volvieron a meterse entre la multitud con canastas, y el comentarista Tenney dijo que el término usado para canasta o cesta es coffinos, y por lo general denota una canasta grande como la que podría usarse para pescado u objetos voluminosos. Estas no eran canastas pequeñas. Y los discípulos pasan a través de la multitud y llenan 12 de estas canastas grandes con sobras. Y estas no eran migas ni sobras a medio comer que la gente podía no terminar. Era comida que había sido distribuida y no había sido tocada. ¡Qué lección para los discípulos! En las manos de Dios las cosas pequeñas pueden convertirse en cosas grandes, tanto que excede. Jesús no solo satisface la necesidad, sino que va más allá, y los discípulos fueron puestos para formar parte de todo esto, justo en el medio, para que pudieran ver con sus propios ojos lo que estaba sucediendo. ¿Crees que Dios todavía puede hacer eso hoy? ¿Que puede tomar cosas pequeñas y hacerlas grandes? ¿Das gracias todos los días por las cosas pequeñas y las cosas aparentemente insignificantes en tu vida? Las Escrituras nos dicen que Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Nunca subestimes lo que Dios puede hacer, incluso con las cosas pequeñas, y nunca olvides agradecerle por las pequeñas provisiones. Ahora, seguramente, como dije, había personas en la multitud que estaban lo suficientemente cerca mientras se realizaba este milagro para ver lo que estaba pasando, y seguramente se corrió la voz mientras sucedía, y estoy seguro de que esa gente se dio cuenta de este milagro. En Juan 6, 14 y 15 nos dice esto: la gente, al ver la señal milagrosa que Jesús había hecho, exclamó: no hay duda de que es el profeta que esperábamos. Cuando Jesús vio que estaban dispuestos a hacerlo rey a la fuerza, se escabulló hacia las colinas, él solo. El pueblo sabía que Moisés había profetizado en Deuteronomio la venida de un gran profeta, y con Moisés a cargo, Dios proporcionó alimento para el pueblo en el desierto en forma de maná, por lo que tendría sentido que para ellos este profeta predicho también pudiera proporcionar comida a través de un milagro de Dios, lo cual tenía sentido para ellos. Jesús vio que la gente estaba lista para obligarlo a convertirse en su rey terrenal, para ayudarlos en el derrocamiento del gobierno romano, y así Jesús hizo lo que a menudo hizo y se retiró hacia la soledad. Ahora, recuerda cuando Jesús fue tentado por Satanás, una de las tentaciones fue sobre el reino terrenal. Satanás llevó a Jesús hacia lo alto de las montañas y le mostró todos los reinos del mundo y dijo: puedes tener todo esto si te inclinas y me adoras. Y Jesús respondió: lejos de mí, Satanás, porque está escrito: adora al Señor tu Dios y sirve solo a Él. A Jesús no le interesaba el reino terrenal, sino servir al que lo envió y cumplir la misión que tenía entre manos. Entonces Jesús se fue solo con sus discípulos y buscó la soledad. Termina el día y cae la noche, y Juan continúa el versículo 16 y 17. Al atardecer, los discípulos de Jesús bajaron a la orilla del lago para esperarlo, pero al ver que caía la noche y que Jesús aún no había vuelto, subieron a la barca y comenzaron a cruzar el lago rumbo a Capernaum. Marcos nos dice en el capítulo 6, versículo 45, que Jesús hizo que los discípulos subieran a la barca y se fueran sin él. Marcos 6, 45 dice: inmediatamente después Jesús insistió en que sus discípulos regresaran a la barca y comenzaran a cruzar el lago de Betsaida mientras él le enviaba a la gente a la casa.
Entonces los discípulos van de la multitud, Jesús va de la multitud y como caía la noche, los discípulos suben a la barca y se van para el otro lado del lago y al cruzar el lago se desató una tormenta. Juan 6:18, tenemos la primera mitad del 19. Poco después se levantó un viento fuerte sobre ellos y el mar se agitó mucho. Habían remado unos 5 o 6 kilómetros. Ahora, el comentarista Tenney da una buena idea de lo que realmente estaba sucediendo aquí y me gusta este mapa. En la parte superior del mapa topográfico se pueden ver las colinas que rodean el mar de Galilea. Tenney dijo, el mar de Galilea está a 600 pies bajo el nivel del mar en una depresión en forma de copa entre las colinas. Cuando se pone el sol, el aire se enfría y como el aire frío del oeste se precipita hacia abajo sobre la colina, el viento resultante agita el lago. Como los discípulos estaban remando hacia Capernaum, se dirigían contra el viento, por lo tanto progresaban muy poco. Así que aquí están los discípulos, a 3 o 4 millas de la costa en un mar embravecido, luchando contra el viento para llegar al otro lado. Y en algún momento tengo que creer que uno de mis pensamientos habría sido como, ¿por qué Jesús nos dijo que cruzáramos esta noche? Tengo que creer que en algún lugar en sus cabezas surgió ese pensamiento. Y luego de repente, a través del viento y la lluvia, ven a Jesús caminando sobre el agua hacia ellos. Versículo 19. Habían remado unos 5 o 6 kilómetros cuando de pronto vieron a Jesús caminando sobre el agua en dirección a la barca. Ellos estaban aterrorizados. Ahora debemos recordar que algunos de esos hombres eran pescadores de oficio y algunos de esos hombres pescaban esas mismas aguas y estaban acostumbrados, estoy seguro, a estar en un bote en mares agitados. Así que cuando Juan escribe que estaban aterrorizados, no creo que quisiera decir que estaban aterrorizados por la tormenta, sino aterrorizados por lo que se les acercaba sobre el agua. Y Marcos escribe que ellos pensaron que era un espíritu o un fantasma y por eso estaban tan asustados. Jesús había venido a ellos en medio de la tormenta. Juan 6:20 y 21 dice, pero él exclamó, no tengan miedo, yo estoy aquí. Entonces lo recibieron con entusiasmo en la barca y enseguida llegaron a su destino. Jesús aparece en medio de la tormenta para ayudar a sus amigos. Y como era de esperar, los discípulos estaban ansiosos por dejarlo subir al bote, pero quiero que se den cuenta que Jesús no aparece en la barca. Podría haber aparecido en medio de los discípulos justo en la barca, pero elige caminar hacia ellos sobre el agua y espera hasta que los aceptan en la barca, hasta que los discípulos lo invitan a entrar. La versión King James dice que de buena gana lo recibieron en la barca. Y cuando lo hacen, ¿qué sucede? Nuestros versos nos dicen que de inmediato llegaron a su destino. Ahora, fueron transportados a través del tiempo y el espacio e inmediatamente llegaron a la orilla. Creo que es más probable que el escritor quisiera decir que la lucha que habían experimentado toda la noche, la lucha contra el viento, las olas y la lluvia, esa lucha cesó y el barco viajó de manera segura, fácil y directa al destino. El comentarista Trench escribió, de este detalle dado por Juan, se infiere que la barca pareció moverse automáticamente sin velas ni remos en obediencia a su voluntad, para que sin esfuerzo de los discípulos o de la tripulación rápidamente pasara la distancia restante, alrededor de 2 millas más o menos, y llegara a la orilla. ¿Ven lo que sucedió aquí? En esta escena vemos a hombres luchando solos, luchando a través de una tormenta y haciendo solo un progreso mínimo, trabajando en vano contra lo que la vida les había arrojado. Y luego viene Jesús y lo aceptan voluntariamente en la situación e instantáneamente el trabajo se hace más fácil. Jesús no entra forzosamente en la situación. Él solo dice, aquí estoy. Y tuvieron que aceptarlo voluntariamente antes de recibir la ayuda. Y ahí hay una lección para nosotros. Podemos luchar y esforzarnos por nuestra cuenta
y finalmente no llegar a ninguna parte. O podemos invitar a Jesús a la situación y permitirle trabajar en y a través de nosotros y de la situación. Así podemos hacer el trabajo con alegría y con victoria. Entonces, ¿cómo aplicamos estos versículos, estos pasajes a nuestras vidas hoy? 2 puntos que quiero enfatizar esta mañana. Dios puede hacer cosas increíbles y enormes a través de lo que tenemos para ofrecer sin importar cuán grande o pequeño sea, si se lo damos de buena gana. El niño que tenía los panes y los peces le pudo haber dicho a Jesús que no, le pudo haber dicho no porque pierdo mi almuerzo, no te voy a dar mi almuerzo, es lo único que tengo, no es mi culpa que la gente no haya traído comida. Pero el niño da voluntariamente lo poco que tenían y en las manos de Jesús se convierte en más de lo que podría imaginar. El poquito almuerzo de este niño se convierte en suficiente comida para alimentar a miles y miles de personas y además, el niño también recibió un buen almuerzo. Las cosas pequeñas pueden convertirse en cosas grandes en las manos de un Dios grande y servimos a un Dios grande. ¿Qué le estás ocultando a Dios porque sientes que es insignificante? ¿Hay algo que no le has permitido usar o que no le has dado porque crees que es demasiado pequeño? No importa, esta es la realidad. Dios no necesita mucho con qué trabajar. De hecho, no nos necesita en absoluto. Pudo lograr cualquier cosa y todo lo que siempre quiso hacer fue sin nuestra participación, pero quiere usarnos. Y el pequeño regalo, el regalo aparentemente sin sentido, dado con un corazón dispuesto, le da a Dios mucha más gloria cuando Él lo usa. No te detengas. Dale de buena gana al Señor con la fe y el conocimiento de que Él puede hacer infinitamente más de lo que podríamos esperar o imaginar. Lo segundo que espero que tomes de la enseñanza de hoy es esto. Solamente cuando recibimos al Señor de buena gana es que Él comienza a hacer estas cosas asombrosas en nuestras vidas. Así como los discípulos tuvieron que invitar a Jesús a la barca, también debemos invitar a Jesús en nuestras vidas y en nuestras luchas. Dios no te obligará. Él se dará a conocer y esperará la invitación. Jesús anunció a los discípulos que Él estaba allí, que había venido a ellos, pero tuvieron que aceptarlo de buena gana en la barca y en esa situación, y cuando lo hicieron, Jesús se hizo cargo, hizo el trabajo fácil. Su yugo es fácil y su carga es ligera. Él quiere hacer eso por ti. Jesús quiere involucrarse en tu vida, en las buenas y en las malas. Deberíamos estar constantemente agradecidos a Dios por la provisión que da, incluso en las cosas pequeñas, pero también debemos recordar invitarlo en nuestras luchas diarias. Tú invitas a Jesús a cada situación de tu vida, en el trabajo, en el hogar, en las relaciones, en la escuela. ¿Lo estás invitando a entrar? ¿O estás luchando contra el viento y las olas y la lluvia, tratando de hacerlo por tu cuenta y sin llegar a ninguna parte? Dios no quiere que trabajemos en vano. En vano, Él quiere que nos apoyemos en Él y le permitamos su ayuda. Cada día te acuerdas de recibir voluntariamente a Cristo en tus circunstancias para que Él pueda guiarte y dirigirte, para que pueda ayudarte. ¿Vas a Él primero? Es muy importante. Él te está llamando todos los días, recordándote que está allí. Solo tenemos que preguntarle si quiere estar incluido. Si tu vida le pertenece a Cristo, entonces Él debe estar en el asiento del conductor y solo hay un asiento de conductor. Jesús debería estar allí. ¿Le estás permitiendo que dirija tu vida, que te guíe? Examina eso en tu propio día a día esta semana y ve quién está sentado en el asiento del conductor en tu vida. Si nunca has aceptado a Cristo como tu Señor y tu Salvador, entonces Él está esperando hoy, sentado a tu lado esta mañana, diciéndote que está aquí.
solo para ti y que está esperando que voluntariamente lo aceptes en tu vida. Confía en mí, Él no quiere nada más que unirse a ti justo donde estás, sin importar lo que estés pasando, y quiere ser esa roca en la que puedas apoyarte. ¿Has tomado esa decisión en tu vida? Si no lo has hecho, al terminar esta mañana, haremos una oración. Y si quieres aceptar voluntariamente a Cristo en tu vida, hoy como tu Señor y Salvador personal, entonces eleva esta oración conmigo. Puedes hacerlo en silencio. Pero ¿estás listo para aceptarlo voluntariamente en tu corazón y en tu vida? Oremos. Padre Dios, te damos gracias y te alabamos por tu palabra, Señor. Tu palabra es verdad. Te damos gracias por esa guía que nos has dado. Señor, te damos gracias por lo que puedes hacer con lo que te ofrecemos, Señor, y nosotros queremos hacer las cosas que te ofrecemos. Queremos hacerlo con fe, Señor. Queremos hacerlo con fe y sabiendo que tú puedes hacer lo que quieres con lo que te damos, siempre y cuando te lo confiemos. ¿Qué mejores manos para ponerlos que las tuyas? Y, Señor, también te alabamos y te damos gracias porque cuando invocamos tu nombre estás ahí. Te invitamos a nuestras vidas nuevamente esta mañana, Señor. Nuestras situaciones que no te hemos dejado entrar, no queremos luchar en vano. Queremos descansar en ti. Señor, no tengo ninguna duda de que alguien está aquí esta mañana que no te conoce como su Señor y Salvador, Señor. Padre, tal vez anhelas a muchas personas esta mañana. Estás aquí para ellos esta mañana. Así que si estás sentado aquí hoy y tu corazón no pertenece a Jesús y quieres aceptar voluntariamente su sacrificio por tu pecado y elevar esta oración conmigo en silencio en tu corazón, Dios escucha tu corazón, o solo ora conmigo. Padre Dios, soy un pecador. He vivido una vida llena de errores, llena de situaciones donde te he dado la espalda o no te he reconocido. Esta mañana quiero dejar todo eso. Y entonces, Señor, acepto voluntariamente el sacrificio pagado por mis pecados. Ese sacrificio de Jesús en la cruz, la sangre de Cristo. Señor, lava mis pecados, Padre. Y ayúdame a seguir adelante desde este lugar viviendo una vida que te traiga honor y gloria a ti y solo a ti. Yo soy tuyo. Tú eres mío. En el nombre de Jesús. Amén.